Morí y en el instante en que mi alma abandonó mi cuerpo, Jesús me habló de una manera que me quemó el corazón. Debes rezar y advertir a mi pueblo. Diles que hay 10 cosas que deben preparar ahora. Si falta una sola, no sobrevivirán a los 3 días de oscuridad que se avecinan. Estas palabras no eran un consejo ni una petición, sino una orden. Y en medio de esa experiencia de vida o muerte, me mostró cada detalle de lo que vendría. Créanme, hermanos, nadie espera el 10º punto, pero es el más importante de todos. Es como la clave que une a todos los demás. Estoy aquí hoy, no por casualidad, sino porque he regresado para cumplir esta misión. Quiero que escuchen hasta el final, porque lo que voy a compartir podría ser la diferencia entre estar protegidos o sucumbir cuando la tierra se sumerja en la oscuridad. No subestimen este mensaje, porque no se trata del miedo humano, sino de una advertencia directa del Señor. Cuando cerré los ojos por última vez esa noche, jamás imaginé que cruzaría el umbral entre la vida y la muerte. Mi corazón se detuvo, y de repente todo quedó en silencio, como si el tiempo hubiera dejado de existir. Fue en ese instante que me encontré ante una luz intensa, tan pura que ninguna palabra humana puede describirla. Y fue allí, ante la presencia de Jesús, que escuché su voz, no solo con mis oídos, sino con todo mi ser. Dijo: debes regresar y advertir a mi pueblo. Hay 10 cosas que deben preparar ahora. Si falta una sola, no sobrevivirán a los 3 días de oscuridad que se avecinan. Esas palabras atravesaron mi alma como una espada, y comprendí que no tenía elección. Mi misión era regresar y hablar contigo. Sé que muchos dudarán o pensarán que esto es solo una historia más, pero quiero que imaginen el peso de lo que significa escuchar de Jesús, algo que lleva la eternidad dentro. No fue un sueño cualquiera, ni una ilusión. Sentí el impacto de la verdad en mi carne, en mi espíritu, en lo más profundo de mi corazón. Él no me dejó regresar por casualidad. Me envió con una orden clara. Y aquí estoy, ante ustedes, para que ninguno de nosotros sea tomado por sorpresa. Porque cuando los cielos se cierren y la tierra se sumerja en la oscuridad, no habrá tiempo para perseguir lo que se ignoró. Muchos de ustedes han oído hablar de la profecía de los 3 días de oscuridad. Quizás la hayan leído en libros antiguos, o escuchado a predicadores mencionarla en sermones. Por les digo, nada de lo que hayan oído se compara con lo que sucederá. No se trata solo de oscuridad física, sino de oscuridad espiritual, una prueba que pondrá a prueba la fe, la perseverancia y la obediencia de cada persona. Y en este escenario los 10 elementos revelados son más que simples objetos, son señales de preparación, instrumentos de supervivencia y también de fe. Cada uno tiene un propósito único, y juntos conforman la protección que Jesús desea para su pueblo. Cuando me mostró estos elementos, no fue solo para que comprendiera, sino para que sintiera la urgencia. Vi familias llorando porque no se habían preparado lo suficiente. Vi gente pidiendo ayuda a gritos cuando ya no había tiempo. Y comprendí que no era la falta de fe lo que destruía, sino la negligencia ante una advertencia clara. Por eso, al compartir este mensaje, no lo hago para infundir miedo, sino para despertar. Porque el miedo paraliza, pero la verdad libera y prepara. Jesús no reveló estos 10 elementos para asustar, sino para salvar. Quiero que entiendas algo. Ahora mismo, cada palabra que voy a decir es para que tu casa se mantenga firme cuando llegue la oscuridad. No veas esto como una historia lejana, sino como un llamado personal. Pregúntate, si los 3 días comenzaran hoy, ¿estaría preparado? ¿Tendría mi familia lo que necesita? ¿Tendría el valor de permanecer firme en Cristo, incluso en medio del caos? Estas preguntas no son teóricas, son prácticas. Y Jesús quiere que reflexiones sobre ellas ahora, antes de que sea demasiado tarde. Esto es solo el comienzo de lo que tengo para revelar. A lo largo de este testimonio, compartiré cada detalle, cada elemento, y sobre todo, por qué cada uno es indispensable. Quizás creas que ya sabes cuáles son, pero te garantizo que el último te sorprenderá, porque no es algo que se compra en tiendas ni se guarda en los estantes. Es algo que viene de arriba, y sin él, todo lo demás pierde su significado. Acompáñame hasta el final, porque cada palabra es un ladrillo en la fortaleza que Jesús quiere construir en tu vida. Cuando Jesús me trajo de vuelta, la sensación no fue de alivio inmediato, sino de pesadez. Era como llevar una carga invisible, un llamado que no podía ignorar. Abrí los ojos aún confundido, sintiéndome fuera del todo de este mundo, pero sabiendo que tenía una misión que cumplir. Y lo primero que resonó en mi corazón fue: no tardes, el tiempo
apremia. Habla ahora, porque muchos no creerán, pero cuando lo vean, será demasiado tarde. Esas palabras no se me iban de la cabeza, y me di cuenta de que mi vida nunca volvería a ser la misma. No se trataba de mí, se trataba de ti, de nosotros, de cada persona que necesita escuchar este mensaje antes de que caiga la noche. En los días siguientes, todo parecía extraño. Caminaba por las calles y veía a la gente viviendo con normalidad, riendo, planeando el futuro, como si nada fuera a suceder. O ahí dentro de mí, sentía una urgencia que casi me hacía gritar: prepárate, no tienes idea de lo que viene. Pero al mismo tiempo, Jesús me recordó que necesitaba hablar con calma, con amor, porque el mensaje no es solo una advertencia, sino también una invitación a confiar en Él. Esta tensión entre la urgencia y la compasión me quemaba por dentro, porque sabía que no podía ser solo una voz más en el viento. Quizás te preguntes, ¿pero por qué Dios nos advertiría sobre algo tan específico como 10 cosas? La respuesta es sencilla: porque conoce nuestras limitaciones humanas. Sabe que, en tiempos de prueba, necesitamos instrucciones claras, así como guió a Noé para construir el arca con medidas exactas, y como instruyó a José en Egipto para que almacenara grano para los años de hambruna. Ahora nos da una lista, una guía práctica para superar los días de oscuridad. No es superstición ni exageración, es una estrategia divina para la supervivencia de su pueblo. Ignorar esta advertencia es como cerrar los ojos ante una tormenta. Al reflexionar sobre esto, una imagen se me quedó grabada: a familias riéndose de las advertencias, diciendo: eso nunca pasará. Y luego vi a la misma gente llorando, encerrada en casas vacías, sin nada con que enfrentarse a la oscuridad. Fue doloroso verlo, porque Jesús no quiere que nadie perezca. Ofrece la advertencia como un acto de misericordia, pero la decisión final es de cada uno. Es como la parábola de las vírgenes prudentes y las insensatas. Algunas tenían el aceite necesario para mantener sus lámparas encendidas, otras no, y la diferencia entre estar listos o no estarlo era cuestión de simple obediencia. Sé que este mensaje puede ser perturbador. A nadie le gusta pensar en catástrofes, oscuridad, ni supervivencia. Nuestra mente prefiere creer que todo seguirá como siempre, que el sol saldrá mañana, que nada cambiará. Pero Jesús me mostró que llegará un momento en que la normalidad nos será arrebatada, y solo quienes se hayan preparado con fe y obediencia tendrán paz en medio del caos. Esta advertencia no pretende generar pánico, sino despertar. El miedo viene del enemigo, pero la preparación viene de Dios, y hoy debes elegir en qué voz confiarás. Así que, antes de revelar los 10 elementos, quiero que recuerden esto. Esto no es solo una lista, y es un acto de fe. Cada elemento representa más que algo físico, representa una actitud espiritual. En los próximos capítulos, comprenderán por qué Jesús eligió estos elementos y cómo cada uno tiene un propósito que va más allá de la lógica humana. Y cuando lleguemos al último elemento, se darán cuenta de que no se trata solo de estar listos para sobrevivir 3 días, sino de estar listos para la eternidad. Después de esa experiencia, pasé días en oración, intentando comprender la profundidad de lo que Jesús me había mostrado. Era como si el mundo entero estuviera demasiado tranquilo, pero sabía que esta calma era solo el silencio antes de la tormenta. Él me hizo comprender que cuando lleguen los 3 días de oscuridad, no habrá avisos en redes sociales, ni tiempo para correr a la tienda, ni para pedir ayuda a un vecino. Todo sucederá de repente, y solo quienes estén preparados podrán afrontarlo. Fue en ese momento que comprendí en el mensaje, no se trataba solo de objetos, sino de obediencia. Jesús quiere ver quién escucha su voz y quién la ignora. Comencé a sentir en mi corazón que necesitaba hablar, aunque algunos se burlaran, aunque otros no creyeran. Porque por muchos que no crean, siempre habrá quienes, en silencio, comprendan el llamado y se preparen. Y estos serán los que se mantengan firmes cuando caiga la noche. Fue en este proceso que recordé cómo Noé construyó el arca. Aunque la gente lo llamara loco, él simplemente obedeció. No tenía sentido para nadie hasta que cayó la lluvia. Lo mismo ocurrirá con los 3 días de oscuridad. Muchos se reirán, pero cuando el sol desaparezca, recordarán cada palabra dicha. Jesús me mostró escenas impactantes en calles desiertas, puertas cerradas, familias abrazándose, intentando encontrar esperanza en medio del miedo. Y la única diferencia entre quienes resistieron y quienes sucumbieron fue simple: la preparación. Quienes atendieron la advertencia
lograron permanecer en paz, aún sin comprenderlo todo. Quienes la descuidaron fueron vencidos por la desesperación. Esto me impactó profundamente, porque comprendí que el caos no se vence con la fuerza, sino con la obediencia. Y este es el mensaje que quiero dejar claro. Quien cree, obedece. Quizás te preguntes, ¿y si no sucede? Yo también me lo pregunté. Pero Jesús me mostró que la preparación nunca es en vano. Así como José almacenó comida en Egipto y salvó a naciones enteras, cada acto de obediencia hoy puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte mañana. No se trata de prepararse por miedo, sino por fe. Porque obedecer la voz de Dios siempre nos protege, incluso cuando no comprendemos del todo sus planes. Quiero que imagines tu hogar, tu familia, tus hijos. Imagínalos en la oscuridad, con las puertas cerradas y el corazón apesadumbrado. ¿Qué marcaría la diferencia en este momento? Tener los 10 elementos que Jesús reveló. No es lujo, no es exageración, es supervivencia. Pero más que eso, es confiar en que Él nos guía incluso en los detalles más pequeños. El Señor no deja a su pueblo desamparado. Siempre envía una advertencia antes de que la calamidad azote. Y hoy, este mensaje es la advertencia que no puedes ignorar. Así que, a partir de los próximos capítulos, empezaré a revelar uno por uno los puntos que Jesús planteó. Explicaré las razones de cada uno y cómo se conectan con la fe y la supervivencia. Pero quiero que recuerden esto. El último será el más sorprendente, porque nadie espera que algo tan simple sea la clave para superar los días oscuros. Eso fue lo que más me impactó, y sé que también les resonará. Ha llegado el momento de revelar lo primero que Jesús me mostró. Cuando me habló, no usó metáforas ni acertijos. Fue directo a la luz será la primera batalla y en ese momento comprendí que cuando la oscuridad cubra la tierra, no será una noche cualquiera. No habrá estrellas, ni luna, ni siquiera un rayo de luz. Será una oscuridad tan profunda que los ojos humanos no podrán adaptarse. Por lo tanto, lo primero que debemos prepararnos es: velas consagradas no son velas comunes, sino velas que representan la fe, que se encienden con oración, recordando que Cristo es la verdadera luz que disipa las tinieblas. Mientras me mostraba esto, vi familias intentando encender lámparas, faroles, cualquier cosa, pero nada funcionaba. Las baterías se descargaban rápidamente, los electrodomésticos fallaban, y solo las velas permanecían encendidas. Era como si la naturaleza hubiera sido alterada para que toda la humanidad se viera obligada a contemplar la simplicidad de la llama. Jesús me hizo comprender que esta luz no es solo física, sino también espiritual. Cada vela encendida en un hogar simboliza el fuego de la fe, resistiendo el peso de la oscuridad que intenta aplastar los corazones de quienes no creen. Quizás estés pensando, ¿pero por qué velas y no otra fuente de energía? Yo también me lo pregunté, y Jesús me respondió claramente: porque yo soy la luz del mundo, y he escogido lo simple, para avergonzar a los hombres de su confianza en lo complicado. Fue en ese momento que comprendí que el primer punto no se trata de tecnología, sino de fe. Una simple llama bastará para mantener viva la esperanza y recordarnos que la oscuridad no tiene poder sobre quienes están en Cristo. Vi niños llorando en la oscuridad, pero al encender una vela con una oración, sus rostros se transformaron en paz. Vi ancianos temblando de miedo, pero al ver la llama brillar en la oscuridad, alzaron las manos en alabanza. Esto me impactó profundamente, porque comprendí que, a menudo, lo que sostiene el corazón humano no es la lógica, sino la fe en algo que trasciende la razón. Jesús eligió comenzar con símbolos para recordarnos que la batalla no será solo contra la oscuridad física, sino contra el miedo que ésta conlleva. Es importante que entiendas, no tiene sentido esperar hasta el último momento. Estas velas deben apartarse ahora, guardarse en un lugar seguro, listas para encenderse cuando llegue el momento. No será un fuego común el que traerá la victoria, sino el fuego de la fe que representa cada llama. Y cuando todo esté cubierto de oscuridad, tu hogar se iluminará como un faro, porque Jesús prometió que donde hay obediencia, habrá luz. Este es solo el primer punto, y ya conlleva un enorme peso espiritual. Pero recuerda, si falta alguno de los 10, la preparación estará incompleta. Así que quédate conmigo, porque en el próximo capítulo compartiré el segundo punto revelado, y verás cómo cada detalle está conectado a una estrategia divina. Nada se dejó al azar. Todo lo que Él reveló tiene una razón, y cada razón apunta a la salvación de su pueblo.
Tras mostrarme la importancia de las velas como señal de luz en la oscuridad, Jesús me reveló el segundo punto. Me dijo con firmeza: el agua será más preciosa que el oro. En ese momento, vi escenas de gente desesperada corriendo de un lado a otro, golpeando puertas cerradas, pidiendo una gota de agua. Comprendí que durante los 3 días de oscuridad, el acceso a las fuentes comunes se cortaría. Las tuberías dejarían de funcionar, los grifos se secarían, e incluso el agua almacenada descuidadamente se volvería inservible. Fue entonces cuando Jesús me mostró la necesidad de prepararme depósitos de agua limpia, suficiente para que cada miembro de la familia pueda superar el período. Me impresionó la claridad de la visión. Vi familias que se habían preparado sentadas juntas, bebiendo tranquilamente, sin miedo a morir de sed. Pero también vi a otros en completa desesperación, peleando, gritando, incluso recurriendo a la violencia, porque no habían escuchado la advertencia. El agua, que a menudo descuidamos en nuestra vida diaria, se estaba convirtiendo en nuestro recurso más valioso. Fue en ese momento que comprendí que Jesús no solo hablaba de algo físico, sino también espiritual, porque Él es el agua viva, y sin Él, ningún alma puede soportar el peso de la oscuridad. Quizás te preguntes: ¿pero cuánto debo almacenar? Y te digo: han más de lo que imaginas. Jesús no me dio las medidas exactas, pero me hizo comprender que la prudencia requiere abundancia, así como José llenó los graneros en Egipto, sin saber la magnitud de la hambruna que vendría. Nosotros también debemos prepararnos sin calcular solo lo mínimo, porque desconocemos la intensidad de la prueba, pero sabemos que el Señor ya nos lo advirtió. Más vale tener de más que de menos. Mientras Él me mostraba esta revelación, también vi algo aún más profundo. Muchos beberán agua física, pero permanecerán vacíos por dentro, porque no han buscado el agua que salta para vida eterna. Por lo tanto, este punto tiene un doble significado. Claro que debemos separar el agua física, pero no podemos olvidar que sin beber de la palabra y la presencia de Cristo, ninguna preparación estará completa. El agua del cántaro satisface por un momento, pero el agua espiritual sustenta el alma para siempre. Quiero que imaginen a sus hijos o nietos pidiendo agua en la oscuridad. ¿Los dejarían con sed por no haber creído en la advertencia? Esa es la diferencia entre obedecer e ignorar. Jesús reveló esto porque sabe que, en la desesperación, hasta los más fuertes flaquean, y no quiere ver a su pueblo perecer por falta de algo tan básico. Este es su amor, advertirnos antes de que suceda lo peor. Así se revela el segundo elemento en reservar suficiente agua para los 3 días de oscuridad. Parece sencillo, pero será vital. Y recuerda, no es solo para el cuerpo, sino también para el espíritu. Porque sin Jesús, incluso rodeados de cántaros llenos, moriremos de sed espiritual. En el próximo capítulo, compartiré el tercer punto, y verás que cada detalle de esta preparación se conecta como piezas de un rompecabezas divino. Nada es casual. Después de mostrarme la luz de las velas y la preciosidad del agua, Jesús me habló aún más seriamente en sin comida. El cuerpo se debilitará y la mente cederá al miedo. Fue entonces cuando me reveló el tercer punto en alimentos no perecederos, conservados con prudencia y consagrados en la oración. Vi claramente que durante los 3 días de oscuridad, la gente no tendría acceso a los mercados ni podría salir de sus casas a buscar provisiones. Quienes no se hubieran abastecido con antelación simplemente se quedarían sin provisiones, y vi cómo la desesperación se apoderaba de quienes no tenían nada, volviéndolos locos e incluso enfrentándose entre sí. La escena que Jesús me mostró aún resuena en mí, en madres llorando porque no tenían cómo alimentar a sus hijos, ancianos debilitándose por la falta de sustento y gente llamando a puertas cerradas, pidiendo comida. Fue doloroso verlo, porque la sensación de hambre en medio del caos parecía una sentencia cruel, pero por otro lado, vi hogares donde había suficiente comida, donde las familias se reunían en oración, compartiendo lo que tenían, fortaleciéndose mutuamente y manteniendo viva la esperanza. Estos hogares eran como pequeñas arcas en medio de la inundación de la oscuridad. Quizás te preguntes, ¿pero qué debo conservar? Jesús me mostró que no se trata de lujo ni variedad, sino de sustento. Granos, arroz, frijoles, alimentos enlatados, harina, todo lo que se pueda conservar y usar sin refrigeración. Se trata de tener lo básico para mantener el cuerpo fuerte y la mente sobria, porque en estos días, cada comida no solo será alimento,
sino también un símbolo de la fidelidad de Dios, quien nos advirtió con antelación y nos dio tiempo para prepararnos. Lo más impresionante fue comprender que este tema también conlleva una dimensión espiritual. Así como necesitamos alimento físico para sobrevivir, también necesitamos la palabra de Dios como alimento diario para el alma. Vi personas con la despensa llena, pero con el corazón vacío, porque nunca buscaron la presencia de Cristo. Y vi personas con poco alimento físico, pero llenas de la palabra, capaces de afrontar la oscuridad con valentía y paz. Fue en este contraste que comprendí que la preparación no puede ser solo externa, también debe ser interna. Sé que muchos piensan que es excesivo reservar comida ahora, pero piénsenlo. ¿Qué pasaría si los 3 días comenzaran mañana? ¿Tendrían lo suficiente para alimentar a su familia sin salir de casa? Esta es la prueba de la fe en acción. No se trata de paranoia, sino de obediencia, porque si Jesús advirtió, es porque ya sabe lo que viene. Ignorar este llamado es como rechazar el arca que se ofreció antes del diluvio. El precio de la negligencia será demasiado alto. Por lo tanto, se revela el tercer elemento: alimentos no perecederos, almacenados con sabiduría y oración. No subestimes este detalle, porque el hambre puede destruir la esperanza más rápido de lo que imaginamos. En el próximo capítulo, compartiré el cuarto punto, y te darás cuenta de que cada revelación es una capa adicional de protección, uniendo cuerpo, alma y espíritu en un solo propósito: a sobrevivir con fe hasta que la luz brille de nuevo. Después de mostrarme la importancia de la luz, el agua y la comida, Jesús me reveló algo en lo que muchos no pensarían de inmediato, pero que es esencial. Dijo: el cuerpo necesita estar protegido, porque el frío será más cruel de lo que imaginas. Y fue en ese momento que entendí el cuarto punto: mantas, ropa de abrigo y mantas preparadas con antelación. Vi como la temperatura bajaba drásticamente durante esos días, volviéndose insoportable para quienes no estaban preparados. La oscuridad no llegará sola, traerá consigo un frío penetrante que intentará consumir la resistencia física y debilitar los corazones. En la visión, vi familias temblando de frío, incluso dentro de sus casas. Las paredes no podían contener la caída de temperatura, y muchos buscaban calor en vano. Los niños lloraban, los ancianos se acurrucaban, y la desesperación crecía a medida que el frío no daba tregua. Pero también vi a otras familias que habían reservado mantas, ropa abrigada y chales, e incluso en la oscuridad permanecieron abrigados y en paz. Esto me impactó profundamente, porque comprendí que incluso los detalles más sencillos le importan a Jesús. Él no deja nada atrás cuando cuida de su pueblo. Alguien podría preguntarse: ¿por qué el frío, si siempre oímos hablar solo de oscuridad? La respuesta es que Dios ve más allá de lo que imaginamos. Me mostró que no será solo la falta de luz, sino un conjunto de condiciones que harán que los días de oscuridad sean aún más difíciles, y el frío será una de ellas. No se trata solo de incomodidad, sino de supervivencia, porque un cuerpo debilitado por el frío pierde rápidamente sus fuerzas, y esto da paso al miedo y la desesperación. Por eso el cuarto punto es vital. Quiero que visualices ahora a tu familia reunida, envuelta en mantas, orando en la oscuridad. Esta escena, que a muchos les parecerá sencilla, será una fortaleza contra el caos, porque mientras el frío intenta destruir la esperanza, la obediencia a la advertencia de Jesús mantendrá tu cuerpo caliente y tu fe firme. Cada manta que prepares será como un abrazo de Dios, recordándote que Él no abandona a quienes escuchan su voz. Este artículo también tiene un profundo significado espiritual. Así como necesitamos calor físico para soportar el frío, también necesitamos el calor de la comunión con Cristo para afrontar los momentos de oscuridad. Sin la llama de la fe, el corazón humano se congela en la desesperación. Pero quienes se revisten de la presencia de Dios hallarán fuerza, incluso cuando todo a su alrededor parezca muerto. El frío puede ser intenso, pero el amor de Cristo es un fuego inextinguible. Por lo tanto, se revela el cuarto punto: mantas y ropa de abrigo, separadas con sabiduría y oración. Prepárenlos ahora, no esperen a mañana, porque cuando caiga la oscuridad, no habrá tiempo para perseguir lo que se pasó por alto. Y recuerden, en cada detalle de la preparación es prueba de que Jesús nos ama lo suficiente como para advertirnos antes de que llegue la calamidad. En el próximo capítulo, compartiré el quinto punto, y verán cómo la estrategia divina continúa desarrollándose.
revelando que nada sucede por casualidad. Tras mostrarme la necesidad de luz, agua, comida y refugio del frío, Jesús me reveló algo que parecía pequeño, pero que tenía un peso enorme. Dijo: en el silencio de la oscuridad será quebrantado por el miedo, y el miedo se propagará como veneno. Por eso, mi palabra debe ser la voz que resuene en los hogares. Fue entonces cuando entendí el quinto punto en la Biblia: apartada y abierta como fuente de consuelo y fortaleza. Esto no es un detalle, sino un pilar esencial. En los 3 días de oscuridad, cuando el mundo se sumerja en el pánico, será la palabra de Dios la que sostenga los corazones y traiga paz en medio del caos. En la visión, vi casas completamente oscuras, donde la gente temblaba de miedo, sin saber qué hacer, mientras los gritos resonaban por las calles. Pero también vi hogares donde la Biblia estaba abierta, donde las familias se reunían para leer y orar, y una luz espiritual brillaba dentro de esas paredes, incluso cuando afuera todo era desesperación. Esta escena fue tan impactante que comprendí: no basta con tener velas, agua, comida y mantas. Sin la palabra, el espíritu se debilita y sucumbe al temor. La Biblia será el arma contra este terror invisible. Muchos pensarán: pero ya tengo una Biblia en casa. Sí, pero no se trata solo de tenerla. Se trata de preparar el corazón para usarla en estos días. No debería estar olvidada en un estante, sino guardada aparte, cerca, marcada, con pasajes de fe y esperanza. Porque cuando caiga la oscuridad y el miedo intente apoderarse de nosotros, estas palabras mantendrán nuestra mente firme. Jesús me mostró que para muchos será la primera vez que abran la Biblia con lágrimas en los ojos, buscando en ella la única voz de esperanza. Quiero que imaginen a su familia reunida alrededor de la palabra. Mientras el mundo exterior se hunde en el caos, lean en voz alta: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. En ese momento, el miedo se aquieta, porque la verdad resuena con más fuerza. Este es el poder del quinto punto. No solo ilumina la mente, sino que reconforta el alma. La palabra será el sustento invisible que evitará que el corazón se desmorone. Este punto también me enseñó algo profundo. La verdadera preparación no es solo física, sino también espiritual. Puedes tener la mejor infraestructura, alimento y protección, pero sin la palabra, tu corazón será vulnerable. Y Jesús no solo quiere que sobrevivamos, quiere que atravesemos los 3 días con firmeza, llenos de fe, testificando que su voz es más fuerte que cualquier oscuridad. Por eso lo dejó claro: mi palabra debe estar en el centro de la preparación. Así se revela el quinto punto en la Biblia, no como un adorno, sino como un arma viviente contra las tinieblas. Apártalo ahora. Marca los versículos que fortalecen tu fe y enseña a tus hijos a buscar la voz del Señor en él. Porque cuando caiga la oscuridad, serán las Escrituras las que nos recuerden a todos que el fin no pertenece al miedo, sino a la victoria de Cristo. En el próximo capítulo, compartiré el sexto punto, y verán que la preparación va más allá de lo que los ojos humanos pueden imaginar. Después de revelarme la palabra como el arma central contra el miedo, Jesús me mostró el sexto punto, y sus palabras fueron directas: mis hijos necesitarán fuerza para soportar la espera. El cuerpo se debilita rápidamente sin sustento, pero la fe flaquea aún más cuando el tiempo parece detenerse. Fue entonces cuando entendí que el sexto punto es medicamentos y suministros básicos de salud preparados con antelación, porque durante los 3 días de oscuridad no habrá farmacias abiertas ni médicos disponibles. Todo lo necesario debería estar ya en casa, a mano, antes de que oscurezca. En la visión vi a personas desesperadas, porque una simple pastilla podría haberles salvado la vida, pero ya no estaba disponible. Vi niños enfermarse con fiebres leves, ancianos sufriendo sin sus medicamentos habituales y familias llorando por no haberse preparado. Fue doloroso darme cuenta de que algo tan sencillo, que ahora está a nuestro alcance, se convertiría en una fuente de sufrimiento para tantos. Y Jesús me mostró esto, para que su pueblo no fuera tomado por sorpresa. Podrían pensar: pero ¿no sería eso falta de fe? Ah, no, hermanos míos, porque la fe no excluye la prudencia. La fe va de la mano con la obediencia. Así como Dios le ordenó a José almacenar comida en Egipto, también nos manda hoy a preparar lo esencial para el cuerpo. El Señor es quien sana, pero también nos da sabiduría para actuar. Descuidar esta preparación
sería como intentar enfrentar una batalla desarmado. El sexto punto es la protección física, pero también es un recordatorio de que Jesús se preocupa por cada detalle de nuestras vidas. Quiero que imaginen su hogar durante estos días. Imaginen a un hijo o nieto pidiendo alivio para un simple dolor y ustedes pudiendo ofrecérselo porque atendieron la advertencia. Ahora imaginen no tener nada a mano y ver cómo el sufrimiento aumenta porque se ignoró la preparación. Esta diferencia puede parecer pequeña hoy, pero será enorme cuando caiga la noche. Jesús no reveló esto por casualidad. Él sabe que el enemigo intentará usar el sufrimiento físico para debilitar la fe. Este punto también me enseñó algo profundo. Cuidar el cuerpo es parte de la espiritualidad. A menudo separamos la fe de la salud, pero Jesús nos mostró que ambas van de la mano. El enemigo intentará usar el dolor físico para sembrar dudas en nuestros corazones, pero cuando estamos preparados, no permitimos que el miedo nos domine. Cada medicamento, cada artículo básico, será como un escudo contra los ataques invisibles que vendrán en estos días. Por tanto, se revela el sexto punto: medicamentos y suministros de salud almacenados con prudencia y oración. No esperes hasta el último momento, no lo pospongas. La preparación física es un acto espiritual de obediencia. Y recuerda, cuando cuidamos nuestro cuerpo con fe, también fortalecemos nuestro espíritu para afrontar la batalla. En el próximo capítulo, compartiré el séptimo punto, y verás cómo la estrategia divina continúa desarrollándose, pieza por pieza, como un mosaico preparado por el Señor mismo. Después de mostrarme la importancia de proteger el cuerpo con medicinas y suministros básicos, Jesús reveló el séptimo punto, y sus palabras sonaron como una profunda advertencia. Cuando el miedo crece en el exterior, muchos intentarán entrar por la fuerza. Se necesita seguridad para que las familias no se dejen llevar por el pánico. Fue en ese momento que entendí que el séptimo punto es puertas y ventanas selladas y protegidas, no solo contra el frío o el viento, sino contra cualquier intento de invasión, y sobre todo, contra la curiosidad que llevará a muchos a la perdición. En la visión, vi casas cerradas, donde nadie se atrevía a abrir las puertas. Pero también vi personas que, al oír voces familiares que llamaban desde afuera, se sintieron tentadas a abrirlas. Fueron absorbidas por algo indescriptible, una oscuridad viviente que parecía tener voluntad propia y devoraba a cualquiera que se atreviera a enfrentarla. Comprendí que el aislamiento no será cobardía, sino obediencia. Jesús lo dejó claro durante estos 3 días: no abráis las puertas a nada, porque el enemigo usará el engaño para destruir a quienes no escuchan. Sé que esta parte del mensaje es difícil. Estamos acostumbrados a ayudar a los demás, a abrir nuestros hogares a familiares y amigos. Pero Jesús me mostró que en estos días, el enemigo se disfrazará de voces familiares para engañar. La gente oirá a supuestos familiares llamando, a vecinos pidiendo ayuda, pero no será humano. Será el mal intentando romper la protección. Por lo tanto, el séptimo punto no es solo físico, puertas selladas, sino también espiritual: discernimiento, para no caer en trampas. Esta revelación me conmovió, pues vi a familias enteras perecer simplemente por no soportar la presión de permanecer en silencio y encerrada. Oí gritos de dolor al abrirse las puertas, y vi cómo el enemigo no perdonaba a nadie que se atreviera a desobedecer. Pero también vi hogares donde todos resistieron, incluso con lágrimas, incluso escuchando voces conocidas. Y estos hogares permanecieron intactos hasta que regresó la luz. Fue un marcado contraste entre la vida y la muerte, la obediencia y el engaño. Quizás te preguntes, ¿qué pasa si alguien realmente necesita ayuda? Yo también le pregunté eso a Jesús, y él me respondió: confía en mí, quien es mío estará protegido, y quien no escuche no se salvará por la curiosidad ajena. Tu deber es permanecer fiel a la advertencia. Estas palabras fueron duras, pero claras. Prepararse para esto no se trata solo de cerrar puertas, se trata de preparar el corazón para soportar la prueba del silencio y la espera. Por lo tanto, se revela el séptimo punto: las puertas y ventanas, y decide de antemano que no se abrirán por ningún motivo. Suena radical, pero marcará la diferencia entre la vida y la muerte. Porque en estos días, la obediencia será nuestra mejor arma. En el próximo capítulo, compartiré el octavo punto, y notarán que Jesús
no omitió ningún detalle. Todo se está revelando para que su pueblo esté protegido de principio a fin. Después de revelarme la necesidad de mantener las puertas y ventanas selladas, Jesús me mostró el octavo punto, y sus palabras estaban llenas de compasión. A mis hijos necesitarán fuego para sustentar sus cuerpos y calentar sus corazones. Fue en ese momento que entendí en el octavo punto cerillas, encendedores o cualquier medio sencillo para encender un fuego de forma segura, porque, durante los 3 días de oscuridad, la llama será símbolo de vida, no solo para encender velas, sino también para calentar la comida, mantener el calor y recordar que Cristo es el fuego que nunca se apaga. En la visión, vi hogares sumidos en la desesperación, porque incluso con comida y mantas, no tenían forma de preparar nada. Vi a gente intentando improvisar, pero sin éxito. Y vi otros hogares donde el fuego ardía con fuerza, trayendo no solo calor físico, sino también paz espiritual. Familias reunidas alrededor de esa llama, como si fuera un altar, orando y cantando en medio de la oscuridad. Esto me mostró que el fuego en estos días será más que un mero recurso, también será un símbolo de la presencia de Dios. Quizás pienses, pero ya tengo cerillas en casa, es demasiado simple. Y te digo, precisamente por ser simple, muchos lo descuidan. Esto es exactamente lo que Jesús me mostró. Han familias enteras cayendo en el sufrimiento por ignorar lo básico. Él eligió usar cosas sencillas para enseñarnos que la obediencia está en los detalles. El fuego será pequeño en tamaño, pero inmenso en significado. Cada llama encendida será como una oración materializada. Este artículo también me reveló algo profundamente espiritual. El fuego que encenderemos en estos días no será solo para cocinar o encender. Será un recordatorio de que necesitamos mantener el fuego del Espíritu encendido en nosotros. Si la llama de la fe se apaga, ninguna preparación física será suficiente. Jesús dijo, mantén vivo el fuego, tanto en el cuerpo como en el espíritu. Esto quedó grabado en mí como una orden clara. Ahora imagina tu familia reunida alrededor de una llama, mientras afuera reina el caos. Oran, cantan y se fortalecen mutuamente. Esta pequeña llama se hará más grande que la oscuridad misma, porque representa la obediencia, la fe y la confianza. Esta será la diferencia entre quienes se mantienen firmes y quienes sucumben al miedo. Por lo tanto, se revela el octavo punto. Significa mantener el fuego encendido de forma segura. No pases por alto este detalle, porque cuando llegue la oscuridad, la llama será más que solo calor, será un testimonio vivo de la presencia de Dios en tu hogar. Y entonces Jesús me mostró los 2 últimos objetos. Dijo con voz firme y compasiva, el 9º artículo es el petróleo, y el 10º es el más inesperado, pero el más importante en cuanto habló del aceite. Vi claramente que rociait, bendito o aceite, consagrado se usaba como señal de protección y unción sobre puertas, ventanas y familiares. Vi casas marcadas con aceite, y ninguna oscuridad se atrevía a entrar. Era como la sangre en los postes de las puertas durante la Pascua en Egipto, cuando pasó el ángel de la muerte. Jesús me mostró que el aceite será un símbolo de consagración y obediencia, pero luego llegó el 10º punto, y me dijo, a nadie lo espera, pero sin él todos los demás pierden su significado. Fue en ese momento que entendí en el 10º punto, es la fe inquebrantable en Cristo en 6, hogares con todo lo necesario, pero sin fe, y vi cómo el miedo los consumía por dentro. Y vi hogares sencillos, incluso con pocos recursos, pero llenos de fe, que brillaban como faros en la oscuridad. Jesús lo dejó claro en sin fe, no hay luz, ni protección, ni vida. Este último punto fue el que más me impactó. Me hizo comprender que toda preparación física es importante, pero el verdadero secreto reside en confiar en Él con todo el corazón. De nada sirve tener velas, agua, comida, mantas, una Biblia, medicinas, puertas selladas, fuego y aceite, si no tenemos fe. Porque en los momentos más difíciles, cuando la desesperación llama a la puerta, será la fe la que mantendrá nuestros corazones firmes. He visto cómo el enemigo intentará atacar precisamente en este punto. Susurrará mentiras, hará parecer que Dios nos ha abandonado, y muchos dudarán, pero quienes mantienen la fe como el 10º elemento permanecerán en pie hasta que la luz brille de nuevo. Por eso Jesús dijo, sin fe es imposible agradar a Dios, y sin fe, ninguna de las demás cosas servirá de algo. Por eso, hoy les digo, dejen de lado los 9 aspectos físicos, pero sobre todo, fortalezcan el 10º en su vida. Oren, ayunen, busquen intimidad con Cristo,
porque cuando caiga la oscuridad, no solo el cuerpo deberá resistir, sino también el alma, y quien sea firme en la fe, jamás será quebrantado. Así que, los 10 puntos han sido revelados, el mensaje ha sido entregado. Ahora, la decisión es tuya, obedecer y prepararte, o ignorar y sorprenderte. He cumplido con mi parte, he regresado para advertir, y diré más a el que tenga oídos para oír que oiga. Amigos, ahora ya saben las 10 cosas que Jesús me pidió que les revelara. Pero escuchar no basta, hay que actuar. La preparación no es solo para el cuerpo, sino también para el alma. Cada vela, cada jarra de agua, cada bocado de comida debe ir acompañado de una fe inquebrantable en Cristo, porque sin Él, nada tendrá valor. No dejes para mañana lo que el Señor te ha ordenado hacer hoy. El tiempo apremia, y la orden fue clara. Prepárate ahora, protege tu hogar, tu familia y sobre todo, tu corazón. Vendrán días oscuros, pero quienes se mantengan firmes en Cristo serán protegidos por su mano poderosa. Comparte este mensaje con tus seres queridos. No te lo guardes para ti. Cuéntaselo a tu familia, amigos y hermanos en la fe. Recuerda, en esta revelación no es un secreto, es una advertencia de salvación. Y quiero pedirte que escribas el nombre de tu ciudad en los comentarios, porque quiero orar por ti, por tu familia y por tu hogar, para que estés de pie cuando el mundo se hunda en la oscuridad. Si este mensaje te conmovió, no te vayas sin dejar tu amén abajo. Esta será tu forma de declarar públicamente tu fe en la protección de Cristo. Que el Señor los bendiga, fortalezca y guarde, y que no se encuentren desesperados, sino con fe, listos para testificar que la luz de Jesús nunca se apaga.